Muy buenas a todos, somos el equipo número 6 y a continuación mostraremos nuestro pie. La mezcla binaria seleccionada es el metanol más benceno. Esta es nuestra tabla de contenido y la introducción. Se plantea un equilibrio vapor-líquido en el cual ambas fases coexisten y no ocurre un cambio en las propiedades macroscópicas. Se separará la mezcla de metanol-benceno para su utilización individualmente. El metanol se utiliza como anticongelante de carros, combustible de bombas para gas, disolvente de tintas, tintes, etc. El benceno se utiliza para elaborar otros químicos que después se utilizarán para crear poliestireno, nylon y entre otros. Objetivo: construir diagramas de equilibrio líquido-vapor para la mezcla presentada a partir de los modelos de Ray-Raoul, ley de Raoul modificada, formulación gamma-phi, flash ideal. Comparar los resultados de nuestros modelos con los datos experimentales y valorar los ajustes mediante la prueba RMZ. Metodologías. Con la ley de Raoul se obtiene la presión 1 y 2 de saturación a partir de la ecuación de Antoine. Luego se calcula la presión del sistema con la ley de Raoul. Más adelante se obtiene la composición de la fase de vapor de la especie 1 y finalmente se hace una gráfica de presión contra X1 y E1. Con la ley de Raoul modificada se obtiene la presión 1 y 2 de saturación con la ecuación de Antoine. Luego se calcula gamma 1, gamma 2 y la energía de Gibbs en exceso con los valores experimentales de X1 y E1. Más adelante se establecen valores iniciales para los parámetros de Wilson y se realiza la función con los parámetros. Si la función no es igual a 0, se repite el proceso iterativo. Si la función es igual a 0, se calculan las nuevas gamas dadas las ecuaciones de Wilson y con esta se calcula la composición de la fase de vapor y la presión. Finalmente se hace una gráfica de presión contra X1 y E1. Este es el diagrama que se utilizó para dar seguimiento al cálculo gamma-phi, en el cual calculamos las presiones de vapor para cada especie mediante la ecuación de Antoine. Establecemos nuestras temperaturas X y, asimismo, también fijamos un valor para θ. Antes de entrar al ciclo se debe de hallar un valor de θ para hacer el cálculo de nuestra presión en el sistema, iterando hasta satisfacer la condición, y por último graficamos el comportamiento de las fases contra cada presión en el sistema. Para el cálculo de composiciones en un flash ideal, primeramente se establece un valor para las variables intensivas y gamma y phi que se utilizan previamente calculadas. Se propone una composición de entrada y el flujo de vapor. Procedemos a calcular la constante de equilibrio en este punto para después resolver la función con respecto de V para 0 y así hallamos Z y V que propusimos respectivamente en estos datos. Se calculan las fracciones de vapor y líquidas correspondientes para al final graficar las presiones contra las fracciones calculadas. A continuación se muestra un diagrama que nos permite calcular la entalpía con respecto a la ley de Raoul, en donde en primera instancia se tendrá que fijar una temperatura de referencia y una temperatura que se referirá al alcance del equilibrio líquido-vapor. Resolvemos la integral y se obtiene unas expresiones de entalpía donde se considera comportamiento ideal y por último analizamos el comportamiento de las fases contra las entalpías. De igual manera, para obtener la entalpía enfocada en la ley de Raoul modificada, primeramente se establecieron los valores para temperatura, presión, las fracciones mol de las fases, los coeficientes de actividad y los parámetros que se utilizarán posteriormente para la ecuación de Redlich-Kwong. Después se calculan los valores de entalpía en exceso con la ecuación mostrada, que es dependiente de los coeficientes de actividad X y la temperatura. Se obtienen los parámetros de temperatura y presión reducida, así como alfa, beta y Q para la ecuación Redlich-Kwong, que posteriormente se producieron valores iniciales para Z con la función dada y Solver en Excel se encuentra un valor para Z que iguale la función a 0. Posteriormente se calcula I y la entalpía residual por medio de la ecuación establecida que depende de Z y otros factores. Lo siguiente fue calcular la entalpía para las especies 1 y 2, dadas las CPs correspondientes para cada una de las fases. Y finalmente se calculan las entalpías de mezclado para gas y líquido, siendo la de gas dependiente de la entalpía residual y las fracciones en fase gas, y la entalpía líquida dependiente de la entalpía en exceso y las fracciones líquidas. Por último, se grafica cada entalpía con su fracción mol correspondiente. Ahora presentaremos nuestros resultados y discusiones. Los resultados para el enfoque en la ley de Raoul se ven reflejados en la gráfica 1. Dado que nuestro sistema cuenta con un azeótropo alrededor de la presión a 60 kilopascales, este método no converge con los datos experimentales, dándonos un RMCP de aproximadamente 3.11 para la presión y de 0.50 para la fracción líquida para el primer compuesto y un comportamiento en la gráfica distinto. En la presente diapositiva se muestra la gráfica 2 de presión contra las descomposiciones, donde se comparan los datos obtenidos del modelo de la ley de Raoul modificada con datos experimentales.
se puede observar que nuestro modelo presenta un azeóntropo de igual manera que el modelo experimental. Asimismo, de forma empírica, se puede afirmar que existe una buena correlación del análisis matemático con el experimental. En formulación, de igual manera, se muestra la gráfica de presión contra las composiciones, pero en este caso se comparan los valores experimentales con el modelo de gamma phi, y de manera equivalente con los valores de Hermesset obtenidos se concluye que existe una buena correlación de nuestros análisis con los datos experimentales. A continuación se muestra el diagrama líquido-vapor con enfoque en flash ideal. Se puede notar que los datos calculados siguen una tendencia similar a los datos experimentales. Esto se debe a que el valor del error cuadrático medio de predicción es muy bajo para las composiciones líquida y vapor. En las gráficas 5 y 6 se muestran las entalpías de la ley de Raoult y la ley de Raoult modificada de ambas fases. El comportamiento que se muestra es debido a que el error cuadrático medio de predicción de la ley de Raoult modificada fue menor. Como conclusión, se logró el objetivo de modelar la mezcla de equilibrio vapor-líquido. Los enfoques que mayor tendencia forman con los datos experimentales fueron los de flash ideal y la ley de Raoult modificada, puesto que sus valores del error cuadrático medio de predicción fueron menores a comparación con los otros modelos. Estas fueron nuestras bibliografías. Y a continuación, anexos.